En los estrechos sótanos y en las mansiones abandonadas de la Rusia imperial se reunían ellos se llaman a sí mismos hijos de Dios. Bajo el manto del ascetismo y la purificación espiritual se creaban mundos de rituales secretos y éxtasis ritual. Cómo convertían la fe en negocio, acumulaban tierras y capitales, controlaban el comercio y atraían a ricos benefactores. ¿Qué movía realmente a estas personas? ¿La búsqueda de la verdad divina o la sed de poder y dinero? Petersburgo, mayo de 1905. En el apartamento de un poeta se reunieron los principales filósofos y escritores de la época, no para discutir la revolución o el arte, sino para organizar un encuentro místico. El rito comenzó después de la cena. Los invitados pasaban por turno un cáliz ritual para comulgar. El vino en él estaba mezclado con la sangre de una joven inocente. Uno de los invitados la persuadía para que se desnudara y se sentara debajo de la mesa. Él mismo quería subirse encima. Durante esta acción se crucificaba con furia. Descubrirás quién era más cerca del final del vídeo. ¿Sus nombres te sorprenderán? Este tipo de eventos en Petersburgo en aquella época eran bastante frecuentes. La gente danzaba, oraba y al final organizaba orgías salvajes. Así intentaban imitar a Cristo o a los Klists, la secta más loca en la historia del Imperio ruso. Esta secta, por su penetración en la cultura y la política, superó a muchos competidores. La historia de los Klists recuerda al antiguo mito de la Hidra. Las autoridades los persiguieron durante siglos, pero eso solo fortalecía a la secta. En su apogeo capturaron las mentes de grandes poetas, políticos e incluso del propio emperador. La gente temía a los Klists de sus ritos impactaron hace 100 años y aún lo hacen. La reunión de los cientologistas no se compara en absoluto con las celebraciones de los Klists. En este episodio habrá mucha mística, sexo y escenas impactantes. Nombraremos a los sectarios más influyentes del imperio, analizaremos cómo sus ritos penetraron en los salones seculares y en la élite cultural. ¿Cómo reconocer a un sectario? Y lo más importante, ¿qué papel jugaron los Klists en la formación de la economía rusa? La historia de los Klists comienza en el siglo XVII. Eran los primeros años de paz después de la crisis total del Estado, el tiempo de problemas, cuando de repente no había ni comida, ni reyes, ni Estado. Vivir como antes, tras todo lo sucedido, ya no era posible. Se estaba llevando a cabo una reestructuración de la base espiritual de la sociedad. Muchos pensaban que los eventos de principios del siglo XVII eran un castigo divino por los pecados del rey. Y lo que es peor, el pueblo comenzó a dudar de la naturaleza sagrada del poder y de la autoridad de la Iglesia. Fue en este momento de crisis espiritual cuando apareció el primer Klist. Era un campesino llamado Danilo. Se sabe que Danilo huyó del servicio militar. Desde 1446 hasta las reformas de Pedro, un noble estaba obligado a presentarse al servicio con sus guerreros o siervos de combate. Probablemente Danilo era un siervo de combate, pero luego se llenó demasiado de espiritualidad y escapó. Pocas personas se sentían atraídas por la perspectiva de servir y luchar por la vida de algún noble. Era mucho mejor convertirse en alguien de la nobleza y cosechar los frutos de su posición. Danilo era una persona modesta, por lo que se proclamó el Espíritu Santo y el Señor Dios, a saber, Sabaoth, es decir, el Dios de los ejércitos. La Trinidad de Hijo, Padre y Espíritu Santo la entendía a su manera. Al igual que los ortodoxos, aceptaba en términos generales el Antiguo Testamento. Pero si la Iglesia consideraba a Jesús como el Mesías, para Danilo él era un engañador. Según la opinión de Danilo, el verdadero Mesías, también conocido como el ungido o Cristo, no era Jesús, sino las personas que Danilo mismo nombraría como Cristo. Él se consideraba el Espíritu Santo, por lo que tenía derecho a hacerlo. Danilo arrojó todos los libros sagrados al río y presentó en su lugar 12 mandamientos originales y propios, 2 más que los de Moisés. El primer mandamiento se asemejaba mucho a las tablas. La esencia de la enseñanza se revelaba ya en el primer mandamiento, donde decía: «¿No hay otro Dios fuera de mí?». Por supuesto, esto significaba una sumisión total. La monopolización de la verdad en su interpretación se afirmaba en el mandamiento: «No hay otra enseñanza. No la busques». La desviación de la fe del sectario esperaba una represalia, a saber, y hará un boicot por parte de la comunidad. Al hombre apartado del mundo se le privaba de lo último que tenía, la comunicación con las personas. Muchos de aquellos que intentaron escapar de la secta de los Klists no soportaron la presión y se quitaron la vida.
Los siguientes 3 mandamientos parecen inofensivos: beber alcohol, hablar groserías y robar es malo. Los Clists realmente condenaban el lenguaje grosero, pero el tabú sobre el alcohol y el robo y robar estrictamente estaba prohibido solo al líder de la comunidad. En general, a los demás se les permitía. Para no decir accidentalmente algo inapropiado sobre la secta en un estado de eriadia, estaba prohibido asistir a cualquier tipo de banquete. A pesar del tabú sobre el consumo de alcohol dentro de la secta, los Clists cultivaban viñedos y producían bebidas alcohólicas. De esto hablaremos con más detalle más adelante. Esto era parte de su estrategia de encubrimiento. La conspiración era lo más importante para los Clists. Después de todo, lo más fácil para identificar a un Clist era solo un rasgo: nunca bebían alcohol. Hoy en día, cuando los estafadores engañan a sus víctimas, prohíben estrictamente hablar de ello con nadie, incluso con seres cercanos, para que la persona no pueda ser detenida en caso de que algo suceda. Este principio no es nuevo y se fijó en otro mandamiento de Danilo. Guarda estos mandamientos en secreto, no los declares a tu padre ni a tu madre. Todo esto son signos clásicos de una secta totalitaria. El líder de una secta totalitaria establece un control total sobre el comportamiento y el pensamiento de las personas. Tal persona oculta sus verdaderos objetivos e intereses. Por eso los Clists miraban con desdén al ortodoxismo. Para los Clists, el ortodoxismo era algo vacío, desprovisto de contenido para aquellos que aún no habían alcanzado la verdad. Al mismo tiempo, Danilo permitía a los miembros de la comunidad visitar templos, pero solo con fines de camuflaje, para que nadie sospechara de nada. El encubrimiento funcionaba de manera impecable. Externamente, los Clists eran obedientes y piadosos, iban a la iglesia, algunos incluso se convertían en altos jerarcas. Eran agentes dobles, haciendo como si profesaran el ortodoxismo, pero en realidad llevaban a cabo un reclutamiento oculto. Los Clists fueron durante varias décadas una secta que nadie conocía, excepto ellos mismos. En medio de la crisis espiritual, a algunas personas la enseñanza de Danilo les resultaba atractiva. Parecía que era como en la Biblia, solo que más correcto, honesto y cercano al pueblo. Algunos mandamientos de Danilo se contradecían entre sí. Primero decía: «Mi os casen», y quien esté casado, viva con su esposa como con una hermana. Pero en otro mandamiento, Danilo dice laimanamente: «Id unos a otros, llevad pan y sal. Haced el amor, guardad mis mandamientos, orad a Dios». La vaguedad de las formulaciones provocaba numerosas interpretaciones. En 1649 Danilo encontró un asistente, un campesino siervo llamado Iván Suslov. A él lo nombró su primer Cristo. Suslov fue a llevar la palabra de Dios a todos los rincones del mundo, pero solo llegó a Moscú. En la versión de los Clists, cualquier recluta podía convertirse en Cristo. El Cristo nombrado se convertía automáticamente en el líder de la comunidad. En el cerrado mundo Clists, las comunidades se llamaban barcos y sus líderes gobernadores. El jefe del barco Cristo era acompañado por una asistente, a la que se le llamaba Virgen María. Con los conceptos y normas cristianas, ellos actuaban a su manera. Las mujeres en la secta de los Clists vivían más libres que en la comunidad ortodoxa. Las Virgen María podían incluso estar al frente de las comunidades. Poco a poco, el clistismo se expandió apareciendo cargos de profetas y apóstoles. El cisma de la Iglesia se convirtió en un cataclismo social y cambió para siempre la vida de millones de personas. Rusia se dividió en 2 campos en conflicto: aquellos que aceptaron los nuevos rituales y aquellos que los rechazaron categóricamente. Lo más triste para la Iglesia en todo esto fue que su venerada autoridad comenzó a resquebrajarse en pocos años. He aquí surgió un auge del disenso. Las personas empezaron a unirse a sectas que prometían restaurar el orden que reinaba en las mentes de la gente. Los Clists combinaban elementos tanto del ortodoxismo como del paganismo. Su reclutamiento no tenía nada de especial. Los sectarios hablaban con los transeúntes o, por ejemplo, los atraían con un delicioso almuerzo a sus casas y allí llevaban a cabo sus actividades. Durante casi 100 años, los Clists lograron vivir en calma y paz, pero todo cambió en 1733. 3 monjes Clist fueron juzgados y decapitados. Ese mismo año comenzó a funcionar una comisión de investigación sobre asuntos espirituales. En 6 años condenaron a más de un centenar de Clist moscovitas.
La mayoría fue enviada a Siberia, pero los sectarios y Epaspia más peligrosos fueron enviados a San Petersburgo para interrogatorios, desde donde nunca regresaron. Las autoridades pensaban que podrían aislar a los sectarios y estos, en respuesta, comenzaron a multiplicarse en los lugares de exilio. Ahora, según los archivos, se puede ver que los juicios solo ampliaron la geografía de los Klists. ¿Cómo veían los Klist el mundo? En su teología, el alma representaba el principio bueno, mientras que el cuerpo era el malo. Solo al vencer la carne el hombre podía alcanzar a Dios. Los Klist llamaban a esto mortificación de la carne. Normalmente se lograba con látigos o ligaduras. De ahí viene el nombre popular de la secta, Klists. Veían el matrimonio estrictamente como una unión entre hermanos y hermanas. El sexo era considerado fornicación y los hijos nacidos de matrimonios eran considerados corruptos. Pero, ¿cómo se reproducían los Klists? Para ellos era normal tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. En las prédicas se hablaba de la castidad y el celibato, mientras que en secreto practicaban la lujuria y el deseo, por los cuales luego se atormentaban aún más. Uno de los ritos de los Klist resulta difícil de comprender. Para acercarse a Dios, los sectarios mataban a los primogénitos varones y se alimentaban con su sangre y corazones. Antes del sacrificio, normalmente había un largo ritual de adoración al Cordero Inmaculado. Estos son hechos documentados. Los Klists tenían una estructura descentralizada. Cuantas más comunidades, más reglas. En algunos lugares, los Klists se alimentaban con sangre, mientras que en otros lo hacían con cerveza y pasas. Al igual que los cristianos, los Klists ayunaban, pero ellos mismos decidían cuándo hacerlo. En la Iglesia, los ayunos estaban ligados a la existencia de Jesucristo, pero en los Klists eso no funcionaba. ¿Cuántos más Cristos, más ayunos? Por cierto, los Klists no comían cerdo porque creían en la reencarnación. Algunos Klists incluso rechazaban las patatas, cebollas y ajos. Líder de la comunidad de Klists es un rey dios local y su rebaño es un grupo de personas que practican el amor libre con canciones rituales y danzas, mediante las cuales los adeptos alcanzaban el éxtasis. Estas danzas se llamaban radenilla. Aquí la situación era mucho más grave de lo que suena. Radenilla es la parte central del servicio religioso de los Klists. Se llevaban a cabo lejos de lugares concurridos. ¿Cómo era esto? Hombres con largas camisas blancas, mujeres con sarafanes o faldas, también obligatoriamente blancas. Los sectarios formaban un círculo y comenzaban a girar alrededor de su eje, corriendo de un lado a otro, saltando y golpeándose con los puños. Quien no quería participar en el aquelarre podía girar en su lugar. Eso se llamaba radenilla individual. Toda la magia del ritual radicaba en que se debía hacer literanista hasta el agotamiento. El cardio ritual duraba horas, a veces días. ¿Para qué? Para luego caer sin fuerzas y comenzar a leer profecías. Hubo ocasiones en que los Klists se arrancaban el cabello, se golpeaban contra el suelo o se retorcían en convulsiones. Por supuesto, los Klist no serían Klists si no combinaran todo esto con la autoflagelación. En Moscú, por ejemplo, se golpeaban con cadenas de hierro. Y para aquellos que aún tenían fuerzas y cordura comenzaba el sexo grupal. El género, la edad y el grado de parentesco no importaban. Pocas personas en su sano juicio aceptarían participar en tal espectáculo. Por ello, los Klists a menudo reunían a su rebaño de huérfanos menores de edad. Desde pequeños imitaban a los adultos y en la radenilla giraban en un pequeño círculo. En el centro de su comunidad, los Klist valoraban especialmente a las jóvenes ortodoxas menores de edad. Durante el día, las enseñaban oficios y por la noche organizaban radenilla. Después de un par de años de tal vida, era casi imposible salir de la secta. Si ya han podido respirar aliviados y piensan que lo peor del video ha quedado atrás, lamento decepcionarlos. Ahora vamos a abrir la página más oscura de la historia de los Klists. En la segunda mitad del siglo XVIII, en una de las comunidades Klist, apareció un extraño hombre. Se comportaba como un mudo, comunicándose solo con gestos y signos, pero después de poner a realizar una radenilla comenzó a hablar. El inesperado visitante se llamaba Kondraty. Inmediatamente lo reconocieron como el Hijo de Dios. El recién aparecido Cristo aceptó el ayuno y afirmó que la gente interpretaba incorrectamente los mandamientos de Danila. El mandamiento sobre el matrimonio debía entenderse literalmente, nada de sexo. Para que la cuestión sexual no existiera, había que resolverlo de manera radical,
Si no hay órganos sexuales, no hay penu picado. Los Clists pensaron y decidieron que Kondraty tenía razón. El nuevo rito de la castración fue llamado masesinato o maubautismo de fuego. Al principio, Kondraty exigía que la castración se realizara con hierro al rojo vivo, pero luego simplemente permitió el uso de cuchillos comunes y piedras afiladas. Si la castración terminaba en muerte, los Clists quemaban los cuerpos en un horno para borrar las huellas. A veces también castraban a mujeres. Esta práctica sanguinaria se conoce hoy como circuncisión femenina. El nuevo rito le dio a los Clists su segundo apodo popular, Meskoptzi. Así comenzó la primera división entre los Clists en radicales y moderados. Los Koptzi comenzaron a distanciarse y a volverse ideológicamente más estrictos e intransigentes. Algunos seguían los mandamientos de Danila, pero ahora tenían un nuevo mesías, Kondraty. En la propia castración no había nada inusual en ese momento. Las tradiciones de castración existían desde hacía siglos. Se menciona en el Antiguo Testamento que los eunucos servían en la corte de los reyes de Israel. Y en China, los sirvientes castrados servían a los emperadores durante más de 100 años. En Oriente, a menudo cuidaban de las habitaciones de las mujeres, pero nunca, en ninguna parte del mundo, excepto en Rusia, los Koptzi se convirtieron en una secta tan influyente y organizada. Que los Koptzi y los Clists predicaban formalmente el ascetismo y la renuncia a las rinos monanas, creaban y controlaban activamente fuentes baltresos. Dentro de sus comunidades, formaban sistemas económicos cerrados en los que se acumulaban cantidades significativas de dinero. ¿Cómo ocurrió esto? Históricamente, muchos Koptzi eran de campesinos acomodados. Muchos campesinos pedían prestado a ellos con intereses. Los sectarios acumularon sus primeros capitales mediante préstamos. Los lazos estrechos dentro de las comunidades Koptzi ayudaban a enriquecerse, y el sistema se reproducía a sí mismo. Algunos sectarios llegaron a ser tan influyentes en este ámbito que controlaban prácticamente la vida financiera de aldeas enteras. Esto creó sistemas financieros independientes que existían paralelamente a las estructuras bancarias oficiales. Los Koptzi utilizaban los fondos acumulados para comprar bienes raíces y expandir sus negocios. Por ejemplo, en San Petersburgo construían mansiones y alquilaban viviendas en zonas prestigiosas, lo que los convertía en actores importantes en el mercado inmobiliario. En 1762, Pedro III proclamó la libertad de religión. Esto fue progresista incluso para los estándares europeos de la Ilustración. Como resultado, la Iglesia declaró la guerra a los sectarios no solo porque se habían alejado de Dios y estaban construyendo una economía paralela, sino también porque habían adquirido derechos. Casi todos los sectarios eran acomodados. Uno de ellos poseía 3 casas, 9 caballos, 5 vacas, 5 cerdos y 10 ovejas. Según los estándares de una aldea del siglo XVIII, esto no era un campesino, sino un oligarca. Los Koptzi eran condenados a trabajos forzados y sus bienes eran confiscados. Mientras tanto, el asunto de Kondraty avanzaba. Logró contagiar a los Clists con la herejía que mezclaba con la práctica de la castración. Las altas esferas de la sociedad e incluso el emperador conocían bien los 12 mandamientos de Danila. Un éxito como este es algo que se puede solo soñar. Los aristócratas de San Petersburgo comenzaron a imitar a los iluminados hombres Clists y Koptzi. Cantaban juntos canciones populares, participaban en radenilla y se leían profecías mutuamente. El misticismo en la corte se salió de control. Los sectarios adquirieron ilustres patrocinadores. Ahora podían llevar a cabo sus predicaciones de forma absolutamente legal. Sin embargo, a pesar del psicosis masiva, los casos penales contra los Koptzi no desaparecieron. Solo cuando las quejas llegaban al emperador, él respondía de manera evasiva. «Hay problemas, vamos a resolverlo». No se impuso ninguna prohibición imperial sobre la actividad de la secta, y los Koptzi continuaron predicando libremente y apoyándose mutuamente con dinero. En las grandes ciudades, los Koptzi enriquecidos compraban a los siervos y aceptaban a todos aquellos a fiande, estaban dispuestos a intercambiar sus genitales por la oportunidad de ganar dinero. Nuevos conversos comenzaron a llegar a San Petersburgo y Moscú desde todo el país. La gente se convirtió en un ejemplo de diligencia. Los Koptzi no tenían vida personal ni familiar. ¿Qué les quedaba por hacer? Solo trabajar. No había nadie más en quien gastar su dinero excepto en ellos mismos.
Como resultado, los ahorrativos Koptchi acumulaban enormes capitales. Si antes la secta estaba compuesta solo por campesinos pobres, ahora consistía en los comerciantes más ricos de la capital. Uno de ellos, tras la castración, realizaba varios contratos, incluyendo la limpieza de estanques, haciéndose rico con ello. Sus compatriotas se enteraban de su riqueza y conexiones comerciales, venían a Moscú y se ofrecían para trabajar con él, pero solo bajo una condición sanguinaria. Esa condición ya la conocen. En el siglo XIX, la contribución de los Koptchi a la economía de las regiones fue significativa. Hasta el 20% de la agricultura local en ciertas áreas estaba controlada por sus comunidades. Hay muchos ejemplos de éxito empresarial de los Koptchi, pero ¿quién en su sano juicio aceptaría voluntariamente cortarse los órganos incluso por éxito y riqueza? Bueno, la reclutación no siempre era voluntaria. Los Koptchi, como recordarán, hacían un juramento de convertir a otras personas a su fe. Se proliferaron y recurrieron a medidas radicales. Más de un centenar de personas en todo el país sufrieron por la castración forzada. La situación comenzó a cambiar solo hacia el final del reinado de Alejandro Eumdi. Comenzó una campaña contra las sectas de la capital. Se retiró la literatura mística de las instituciones educativas. El mismo Koptchi, Kondraty, fue expulsado de la mansión en el centro de la ciudad y enviado al exilio. Nicolasi cerró el asunto y los Koptchi sectarios fueron reclutados para servir en el ejército. Sin embargo, aquellos que habían sido castrados, especialmente en la infancia, el zar los perdonaba y los eximía de la vigilancia policial. En Siberia, los Koptchi exiliados al principio no podían dedicarse al comercio y nadie les permitía abandonar sus aldeas. Así que se dedicaron a la agricultura. Las autoridades también notaron la enorme contribución de los Koptchi al desarrollo de la economía local. Para los sectarios, cada año era productivo. Esto era especialmente oportuno cuando no crecía nada en otras partes. Gracias a esto, los laboriosos Koptchi nuevamente acumulaban riqueza. Pero a pesar de todos los esfuerzos de las autoridades, las enseñanzas de los Klist continuaban vivas. La fruta prohibida es dulce. Su fe, la unión espiritual y el amor libre comenzaron a ser romantizados, omitiendo todo el horror y la brutalidad de los rituales. Mientras en altos despachos pensaban que la secta había llegado a su fin, las enseñanzas de Danila resurgían de las cenizas. ¿Recuerdan con qué comenzamos nuestra historia? Ese mismo invitado que comulgaba con la sangre de una niña y planeaba subirse desnudo a la mesa era el crítico Vasily Rozanov, un hombre que fue el primero en Rusia en traducir la metafísica de Aristóteles, un filósofo muy conocido, que aún hoy se admira en los círculos conservadores. Todos estaban al tanto de las enseñanzas de los Klist, y los escritores de la época del plata deseaban imitar a los héroes de la época de oro, Pushkin y Lermontov, que estaban rodeados de Koptchi y Klists. De ahí surgió una conclusión que parecía lógica para los actores de la cultura, que en el sectarismo supuestamente se esconden las respuestas a todas las preguntas de la modernidad. A principios del siglo XX comenzaron a celebrarse reuniones religioso-filosóficas en San Petersburgo. Escritores, historiadores y publicistas se preocupaban por el futuro de Rusia. Discutían los problemas de las relaciones entre la Iglesia, la inteligencia y el Estado, se sumergían en la filosofía de la religión y luego pasaban de la teoría a la práctica. A la inteligencia le atraía sobre todo la libertad sexual y su círculo social de confianza en el clistismo. Y para inspiración no se necesitaba más. Pero luego la tendencia salió a nivel nacional. El Koptchi más destacado fue, sorprendentemente, el poeta ruso Alexander Blok. Desde la infancia, el poeta estuvo muy unido a su madre. Blok la adoraba literalmente. Ella estaba completamente inmersa en la mística. Le parecía que en el mundo ficticio había más verdad que en el mundo real. El poeta decidió proyectar su conexión espiritual con su madre en su relación con su esposa, a quien ni siquiera tocó después de la boda. Y las mortificaciones de la carne las compartía con su persona más cercana, su madre. También le contaba sobre sus impresiones de su visita a los sectarios. En 1908, Blok ya asistía oficialmente a la comunidad klista. Resulta que los Klist de San Petersburgo le ofrecieron a Blok convertirse en su líder y profeta, pero Blok rechazó. A comienzos del siglo XXI, los Klists experimentaron un renacimiento completo.
nuevas leyes permitieron por primera vez contratar legalmente a ortodoxos en las comunidades Klista. En uno de los distritos, los Klist arrendaron 54 hectáreas para viñedos y contrataron a 4 familias ortodoxas. El resultado, todas ellas terminaron en la secta. Sus fábricas, talleres artesanales, proporcionaban empleos que contribuían al desarrollo del comercio y la industria, lo que tuvo un impacto significativo en la economía. Al mismo tiempo, muchos Klist se volvieron liberales, ya no tomaban literalmente los mandamientos del fundador Danila. Los Klists empezaron a beber vino y a comer carne, y en 1905 se emitió un decreto para fortalecer el principio de tolerancia religiosa. Ahora los Klist podían llevar a cabo la propaganda de sus enseñanzas libremente. Parecía que pronto comenzaría otra edad de oro del Klistismo, que no podría detener ninguna publicación oficial de la Iglesia. Pero todo cambió cuando ya no hubo ni la antigua Iglesia ni el Estado. Inicialmente, los sectarios fueron vistos como aliados de los bolcheviques en el frente religioso que se abrió después de la Revolución de Octubre. Los nondests recibieron la revolución con entusiasmo. Los bolcheviques eran percibidos como una fuerza que podría corregir la injusticia centenaria. Al principio, la apuesta dio resultado, los bolcheviques dejaron solo ruinas de los fundamentos eclesiásticos. Tras la destrucción del Instituto de la Iglesia y la legalización del sectarismo a finales de los años 20, en el país había hasta 18 millones de sectarios, lo que representaba el 13% de la población. Sin embargo, las autoridades incluían a los protestantes en esa cifra. En los documentos, la secta de los Klist se registró como la más fanática. No podía durar así por mucho tiempo. Los sectarios eran solo aliados temporales en la lucha contra la religión oficial. Una vez que ésta desapareció, también se desvaneció el sentido en los Klists. En 1927, Stalin declaró a los Klists enemigos de clase. Sus creencias y costumbres fueron catalogadas como un vestigio del capitalismo. En el país, desde mediados de los años 20, comenzó a operar la llamada Unión de Militantes Ateos. En museos, exposiciones y escuelas leían conferencias sobre los peligrosos líderes sectarios. Los sectarios regresaron a la clandestinidad y no salieron de ella hasta que cayó el muro de Berlín. Nunca llegaron a ser ciudadanos de pleno derecho de la Unión. Los Klist se oponían a la colectivización, eludían el servicio en el Ejército Rojo, sobornaban a médicos y se sometían a la inanición. Los sectarios seguían siendo tan inconformistas como en la época del zar. Pero las medidas intermedias quedaron en el pasado. Después de la guerra, las autoridades decidieron resolver la cuestión del submundo klista de una vez por todas. Los servicios especiales desmantelaron la comunidad de Klist de casi 1000 personas. Los que quedaron se escondieron aún más. Sin embargo, aquí hay un problema metodológico. Los servicios se basaban en la descripción de los Klist del siglo XV. Ahí surge la pregunta: ¿entendían en Moscú con quién estaban tratando? Además, la conspiración está en la sangre de estas personas. No van a andar repartiendo entrevistas. Hoy sabemos muy poco sobre los actuales Klists y sus seguidores. Danila seguramente estaría muy contento con esto. Los Klists se han convertido en un símbolo, en primer lugar, de la eterna búsqueda del alma rusa y, en segundo lugar, de la rebelión espiritual sin sentido y despiadada. No es del todo correcto llamar a los Klists exclusivamente una secta totalitaria. Los líderes de las comunidades a menudo eran fanáticos y personas con trastornos no manipuladores innatos. Mientras tanto, los cuáqueros, a menudo comparados con los Klist rusos, viven abiertamente y libremente no solo en Inglaterra, Escocia e Irlanda, sino incluso en los EU. Nadie los considera sectarios radicales, y no se esconden en sótanos. Así, tras las doctrinas religiosas oficiales de los Klist se ocultaba un sistema económico cuidadosamente construido, donde cada creyente se convertía en parte de una cadena que generaba ingresos para los líderes de la comunidad. Aunque es difícil encontrar datos sobre cifras concretas de sus transacciones, la influencia de los sectarios en la economía de la época fue notable, desde el control sobre las tierras agrícolas y las empresas hasta el dominio financiero a través del sistema de créditos. Hoy, si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete al canal. Hasta la próxima en nuevos vídeos.